Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre el capítulo 9, Diseños de prosa, la estructura del texto en traducción, de Hatim y Mason en Discourse and the Translator del año 1993. La estructura del texto se refiere a los principios jerárquicos de cómo las oraciones van configurando el texto y poco a poco se va entretejiendo el significado retórico y que son en última instancia esas intenciones comunicativas y ese contenido el que el traductor debe llevar a la otra lengua. El texto también adquiere su significado en relación con las dimensiones básicas del contexto, las cuales involucran la dimensión comunicativa con el campo tenor y modo, la dimensión pragmática como intencionalidad, actos de habla, implicaturas, inferencias, y la dimensión semiótica con señas, intertextualidad, géneros, discursos, textos. Estas coordenadas son universales y se particularizan según la cultura. Por eso, la pregunta que debe hacerse el traductor es ¿cuál es el estatus de esta estructura en este texto y cómo se adquiere el mismo estatus en la lengua meta? Entre las reflexiones que debe hacerse el traductor, cabe destacar: ¿el elemento traducido es obligatorio u opcional en el formato del texto meta? Si es obligatorio, el orden en el que aparece es apropiado para el texto meta. Y en tercer lugar, debe considerar iteraciones, en caso de ser retóricamente necesarias. En pantalla tenemos un ejemplo de elementos obligatorios que tienen un orden específico para generar el efecto discursivo esperado. En el primer texto aparece introducción al tema, tesis y oposición, mientras que en el segundo texto, que muestra la estructura que habría adquirido la traducción de ese texto en otra lengua, presenta un orden introducción al tema y oposición y ha dejado la tesis, que es un componente medular, como elemento concesivo dentro de la oposición. Esto debilita la estructura argumentativa del párrafo y con ello su efecto retórico. Una secuencia es la unidad de organización del texto que consiste en más de un elemento y colabora con una función retórica mayor. Los límites entre las secuencias pueden identificarse a través de los elementos cohesivos, pues estos empiezan a concordar con otro elemento central y por cambio de tema, es decir, el punto en el cual hay una variación en la temática entre los elementos adyacentes del discurso. Se marca con léxico, sintaxis, organización, tema rema, entre otros. Se define el texto como una unidad coherente y cohesiva que posee al menos una secuencia de elementos relevantes y sirve a un propósito retórico global. En la etapa de toma de decisiones, el traductor debe identificar si un elemento es apropiado según su aporte al texto en general. Si se toman las decisiones exclusivamente al nivel de la palabra, se corre el riesgo de debilitar la fuerza argumentativa y los efectos retóricos del texto meta. El término balance se refiere a la marcación del cambio entre la proposición y la contraproposición. Por ejemplo, en la pantalla tenemos dos textos traducidos del árabe. Como en el primero no se marcan las funciones discursivas de las secuencias, el acceso al significado retórico queda implícito. Por eso, el traductor en el segundo ha optado por hacer las relaciones entre las secuencias explícitas para el lector anglosajón empleando tematizaciones y el conector contraargumentativo de argumento fuerte. Sin embargo, cabe hacerse la pregunta: ¿es necesario hacer modificaciones al texto original? ¿Cuándo y por qué? La respuesta es: en primer lugar, se deben hacer la menor cantidad de cambios posibles y respetar tanto cuanto sea posible de las elecciones retóricas del texto fuente. En segundo lugar, se pueden emplear como pautas a seguir las siguientes afirmaciones sobre los límites en la modificación de un texto. Cuanto menos evaluativo sea un texto, menos necesidad habrá de modificar su estructura en una traducción. Cuanto menos dependiente de la cultura es un texto, menos necesidad habrá de modificar su estructura. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Hasta luego.